Que todo bien. Pues muy buenas noches nuevamente. Estamos aquí en la escuela y vamos a entrar ya al segundo capítulo del libro. Hemos visto ya todo un capítulo de la guerra espiritual del Príncipe de Paz, que se llama Protectores de la Tierra, ¿no? Ahora entramos a un nuevo capítulo que se llama Estratega. Vamos a ver eh, estas partes estratégicas de conocer al enemigo, ¿no? Hay una eh, parte bíblica que si nos permite a través de las escrituras conocer las tácticas, lo que el apóstol Pablo llamó las artimañas del diablo, las tácticas del enemigo, eso puede ayudar a los discípulos de Jesucristo a recurrir a esa fuerza, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza para derrotar a Satanás y a sus seguidores, que son los demonios, en las batallas que están por venir. En la vida tenemos muchas luchas aún por venir. Y bueno, cuando usted pase estudiando las tácticas, las estrategias del enemigo, va a poder desarrollar planes de oración, de ministración, para ser astuto como serpiente, prudente como paloma y poder sobrevivir como si fuera usted una oveja en medio de lobos, ¿no? Y derrotarlos en caso de que nos enfrentemos en una batalla, ¿verdad? Entonces, bienvenidos a esta segunda parte del curso. Eh, Gracias a Dios que vamos a seguir adelante. A veces nos podemos olvidar un poquito de los primeros antecedentes del libro y voy a empezar a recordar cuál es la naturaleza de nuestra guerra, ¿verdad? En los últimos días hemos visto, por ejemplo, en las noticias nacionales e internacionales, una intensa guerra, no se diga que no es una guerra espiritual, porque el mundo espiritual prevalece sobre el material y lo que pasa en el mundo material es un reflejo también de lo que pasa en el espiritual. Encontramos, bueno, pues erupciones de ceniza, ahora incendios en todo el país, violencias en el país de México, atentados terroristas en Rusia, declaraciones de actividades de misiles posiblemente que pudiesen desencadenar una tercera guerra mundial. Y bueno, en todos lados encontramos macrocárceles como en El Salvador y noticias también de el crecimiento de la apostasía. Me decían los profetas Takala de Finlandia que ellos notan que el cristianismo está desapareciendo en Europa. El cristianismo puro como tal, pues ya hay otro tipo de sectas, incluso eh, mucho Islam. Ha habido una cantidad enorme de migrantes en las naciones europeas. Entonces, estamos viendo delante de nuestras narices, como dicen, el cumplimiento de que es inminente ya eh, la venida del Señor. Habrá un arrebatamiento donde la iglesia en pureza será llevada. Recibiremos con el favor y la gracia de Dios al Señor en los cielos, ¿no? Y dice la Escritura que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo nos volveremos útiles en nuestra lucha contra el enemigo, verdad? ¿Cómo podemos ser más usados por Jesucristo? Dios mío, ayúdanos, decimos. Y bueno, pues eh, una de las recomendaciones que hemos dado aquí en el curso es que formemos equipos ministeriales con amigos asociados de oración, guerreros de oración, vamos a llamarles ya guerreros de oración, a los que conocen de la guerra espiritual, ¿no? Entonces, armar un grupo de guerreros espirituales
que vayan acompañándonos en este tiempo en que estamos sirviendo, ya dijimos. Eh, ¿Por qué? Porque la maldad se aumentaría. Es bueno hacer un equipo, escribir sus nombres, sus correos electrónicos, teléfonos, estar en contacto. Hermano, hermana, ayúdame a orar por el ministerio, ayúdame a orar eh, y tú también orar por ellos, ¿no? De manera que nos mantengamos informados. Creo que estamos en una época de maravillosa tecnología que si es usada para la gloria del Señor Jesucristo nos va a traer muchas victorias en el campo espiritual, en la vida personal, ¿no? Bueno, entramos con el tema la naturaleza de nuestra guerra, ¿no? Como está ahí en la diapositiva, hay tres personajes que dan inicio a lo que llamamos la guerra espiritual aquí en la tierra entre eh, el hombre y el diablo, ¿no? Aunque es un conflicto antagónico entre Dios y el diablo, ¿no? Y el hombre es parte de este conflicto, porque nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Satanás, el diablo, está revelado en el libro de Apocalipsis como la serpiente antigua, cuyo nombre es diablo y Satanás, ¿no? El apóstol Pablo nos dice en Efesios, voy a decir una paráfrasis, dice que hablando de este conflicto, dice, espiritual, dice, no es contra gente hecha de carne y sangre, sino contra personas sin cuerpo. Los gobernadores malvados del mundo invisible, dice, aquellos seres satánicos, poderosos y grandes príncipes malvados de las tinieblas que gobiernan este mundo, y contra un enorme número de espíritus perversos en el mundo espiritual. Es una paráfrasis muy descriptiva de lo que es la guerra espiritual. Decimos que es un conflicto antagónico, es un choque de poder entre Dios y el diablo y una lucha por las almas de vida o muerte hasta el fin contra el diablo y todos sus ángeles, ¿verdad? Para nosotros, nuestras vidas como seguidores de Jesucristo, pues se describe como una lucha, una pelea, Pablo lo dice así, y hay lugares donde están siendo atadas millones de personas. En el globo terráqueo, en el mundo, se está impidiendo la propagación del evangelio y pues esclavizándolas con ceguera espiritual. No es una casualidad que en los días de Purim se acaba de celebrar la fiesta de Purim, es una fiesta judaica, bíblica, está en el libro de Esther, el día 13 de Adar, inicia el Purim cuando hay un decreto de Amán, un agageo, enemigo de los judíos, que decreta matar a todo el pueblo judío, matarlo así, exterminarlo, otro Hitler, ¿no? Pero de otra época. Y entonces Esther viene a ser la heroína, donde su tío le dice, bueno, para algo estás en este momento en el reino. ¿Y qué hubiera pasado si Amán, que representa al diablo, Satanás, hubiera matado a todo el pueblo judío? ¿Qué hubiera pasado? Pues su objetivo era dejarnos sin un Mesías, un rey de reyes, un león de la tribu de Judá, se hubiera acabado la tribu de Judá, pero gracias a una mujer fiel a Dios y a su tío Mardoqueo, que representa el Espíritu Santo, en un libro donde no se menciona el nombre de Dios, pero es una especie de parábola, pero no es parábola, es historia, se celebra la victoria del pueblo judío cuando esta mujer interviene, convence al rey. ¿Han visto esa película Una noche con el rey? Se las recomiendo. Entonces ella entra y gana el favor del rey hacia el pueblo judío
y el enemigo es vencido. De mucha fiesta, de mucha alegría, porque pues ellos vencieron y Amán y sus hijos fueron colgados en una horca. Entonces, ellos celebran, intercambian regalos, dulces y disfraces. Actualmente se celebra así el Purim. Yo tengo amigos que celebran el Purim así, de esa manera. Nosotros también. Eh, pero ahora voy a esto. En la fiesta de Purim sucede algo que muchos de ustedes quizá lo supieron por otros medios, que hubo una, una ley que aprueba en México, una ley contra las terapias de conversión, ¿no? Esto ya es un hecho y son de 2 a 6 años de cárcel para los hermanos pastores, psicólogos, psiquiatras, consejeros que quieran ayudar a la gente a encontrar su identidad. Y pues no, en la misma fecha, espiritualmente, sucedió algo que afecta las leyes de nuestro país. Gracias a Dios que habemos muchos cristianos que no estamos de acuerdo. Tenemos que proteger a nuestros niños, a nuestros hijos, eh, y si alguien quiere y necesita, por obra del Espíritu Santo, una terapia de conversión, pues tenemos que dársela, ¿no? Pero fue el 13 de Adar, es el 21 de marzo. O sea, entonces hay un paralelismo. Quiero que esto es profético. Los que entienden la profecía y son entendidos en los tiempos y que saben lo que Israel debiese hacer, como la tribu de, se me fue ahorita el nombre, está, eh, es profético el asunto, ¿no? Isaacar. De Isaacar, gracias, la tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Entonces, quizá más tarde he estado platicando con mi amigo Oscar Venegas, con Omar, con algunas gentes proféticas, con el profeta Franco de allá de Colombia, con Rafael de Martino. Quizá sea bueno hacer un acto profético. Pero como hoy vamos a tomar la cena del Señor, luego les informo de esto. Pues realmente estamos en una lucha en todo el mundo, todo el mundo. Ahora, decíamos que ayer que el conocimiento nos da poder, nos da sabiduría, y no desechemos el conocimiento. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y luego la segunda parte del versículo es sumamente interesante. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, o sea, hasta la otra generación. Cuidado, no podemos desechar el conocimiento de la Biblia, dentro de las diversas doctrinas que la Biblia nos muestra, como es la salvación, como también está la guerra espiritual. Entonces, recuerden que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas a su luz admirable. Pero somos real sacerdocio, ojo, somos los cristianos nacidos de nuevo,
los que están progresando día a día en el conocimiento de Cristo, pues somos hechos sacerdotes. Un sacerdote, nosotros creemos en la doctrina de el sacerdocio universal del creyente, ¿eh? No hace falta que tenga sotana para ser sacerdote. El sacerdocio es de corazón, ¿no? Pero si tú desechas el conocimiento, también Dios dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Tenemos que estar preparándonos, ¿no? Y decíamos la clase de ayer que muchos creyentes son derrotados a una vida vana de desgracias, de victoria, de sin victoria, de problemas, por falta de conocimiento en la guerra espiritual. Entonces, creo que debemos de conocer, vamos a entrar en materia de los dos reinos espirituales. Hay un rey de reyes y señor de señores, resucitado entre los muertos, que Dios puso por juez, juez de jueces, juez de toda la tierra, un justo juez, y lo puso como rey y como señor de señores, pero también hay un reino de tinieblas. No importa cuán poderoso parezca ser el reino de tinieblas, yo hoy en la mañana estuve orando y anoche con mi esposa por los incendios forestales terribles que están, terribles verdaderamente. No sé si sean provocados, muchos dicen que sí, que son provocados, ¿no? ¿Cuáles son el fin de esto? Eh, la violencia que hay. Y otra vez, no importa cuán poderoso parezca ser el reino de las tinieblas, eh, Satanás ya tiene un futuro donde es totalmente derrotado, juzgado. Jesucristo, con la muerte en su cruz, anuló el acta de los decretos y expuso la maldad del diablo, la maldad del pecado. Jesucristo, un hombre, vamos a llamarlo hombre, aunque es hijo de Dios y es Dios, un hombre sin pecado, sin falta, sin culpa, muere el justo por los injustos, ¿no? Y lo más extraordinario, lo más maravilloso, lo más portentoso, porque tenemos un Dios de toda gloria que creó cielos y tierra, hace que Jesucristo, su Hijo, resucite de entre los muertos. Esta es nuestra fe. Sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y Satanás, el diablo, está furioso, está enojado con la iglesia. Su tiempo es corto, ¿no? Lean Apocalipsis 12:12. Y nuestro privilegio es manifestar la victoria de la cruz, la victoria de la resurrección, la victoria de la ascensión de Cristo por todo el mundo y a toda criatura y a toda persona y decirle hay perdón de pecados. En eso consisten las buenas noticias, hermanos. Yo creo que no hay más hermosa noticia para un alma agobiada de decirle Dios te ama, te perdona y te hace su hijo, su hija. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, bueno, hablando de esta confrontación, tenemos que hablar de esos dos reinos espirituales, ¿sí? Hay dos reinos espirituales. Vamos a ver con la ayuda del Señor esta noche. Dice Colosenses 1:12-13, damos gracias al Padre, decía Pablo, damos gracias al Padre que nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del dominio de las tinieblas. Vean ustedes, dominio o reino, en este sentido, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces ya la Escritura nos dice que hay dos reinos espirituales, ¿no?
Eh, Son dos reinos en oposición, como están ahí las diapositivas. Damos gracias al Padre, ¿no? Que nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos de luz, nos ha librado del dominio de las tinieblas. ¿Cuántos libres son del dominio de las tinieblas gracias a Cristo? Haga usted así, su mano, gracias, Señor. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, la clase de ayer decíamos bueno, las clases anteriores de las palabras griegas, exousia es dominio, es autoridad, es gobierno, exousia, y reino es basilea, es el poder real de Jesús, ¿no? Entonces quiero que sepas y que le digas a toda la gente que evangelices y a toda la gente que conozcas que hay dos reinos espiritualmente. No hay tres ni cuatro ni no, no, no. Es una lucha entre dos reinos, punto, blanco y negro, vamos a llamarle así, ¿no? El reino de Satanás y el reino de Dios, ¿no? Ahora, cada persona que vive en este planeta, en esta tierra, es un residente de uno de estos dos reinos. No hay medias tintas. Así está la cosa. Jesús revela de que existe un reino de Satanás. Podemos ver ese diálogo que el Señor tiene con los fariseos en Mateo 12:26, donde les dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Vean ustedes ahí, de las palabras directas de nuestro Salvador, habla de un reino de Satanás. En Colosenses 1:13, Pablo vuelve a recalcarlo, ¿no? El reino de Dios, ¿en qué consiste el reino de Dios? Si llega alguien y te pregunta. Bueno, hay un rey. Está Dios el Padre, Jesucristo el Hijo, sentado a la derecha del Padre. Y está el Espíritu Santo. ¿Qué más hay en el reino de Dios? Hay millones de seres espirituales llamados ángeles. Y también en el reino de Dios están todos los hombres y todas las mujeres que viven en justa obediencia a la palabra de Dios, la iglesia, nacidos de nuevo. Estas son las fuerzas espirituales del bien. ¿Y el reino de Satanás? ¿En qué consiste el reino de Satanás? Bueno, consiste en el diablo, Satanás, un querubín poderoso, rebelde. Hay seres espirituales llamados demonios, contratados por él. También todos los hombres y mujeres que viven en pecado flagrante y en rebelión a la palabra de Dios. Estos, junto con el mundo, con la carne, son las fuerzas espirituales del mal. O sea, es una lucha entre dos reinos, el bien y el mal. El reino de Dios es el bien, el reino de Satanás es el mal. ¿Verdad? Ahí está una lista en la diapositiva por si alguien quiere tomar nota. Damos menos de un minuto. ¿En qué consiste y quiénes forman el reino de Dios y el reino de Satanás? Lo acabo de explicar, ¿verdad? Gracias a Dios. Ahora, decíamos ayer que el reino de Dios no es una iglesia denominacional, aunque una iglesia, sus componentes, es decir, las personas nacidas de nuevo, eh, pueden formar parte del reino de Dios, pero no es una organización denominacional. Las denominaciones son organizaciones de hechura humana, grupos de iglesias, que han sido establecidas con propósitos prácticos de organización,
de administración, de enseñanza de la Biblia, pero eh, puede haber pentecostales, bautistas, presbiterianos, metodistas, carismáticos, incluso se dice católicos, ortodoxos rusos, ortodoxos griegos, ¿no? Esos, pues son denominaciones, son grupos. El Señor no dejó una iglesia denominacional, eso lo hemos hecho los hombres. A través de la historia lo hicieron los hombres. Y la iglesia de Roma acaparó un grande poder a nivel global, mundial, pero la predicación de Jesús es el reino de los cielos o el reino de Dios. Ya sea que así lo afirme alguno de los evangelistas, Mateo, Lucas o Juan, ¿verdad? Algunos dicen el reino de los cielos o el reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado, ¿no? En Mateo 4:17 está muy claro que dice que Jesús empezó a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vean ustedes el tema central de la predicación de Jesús, ni siquiera fue la iglesia, fue el reino de Dios, fue el tema central de Jesucristo, el reino de los cielos, el reino de Dios. Esa es la reforma que requiere la iglesia hoy día. Entender más, enseñar más sobre el reino de Dios. Vamos a ver algunas características del reino de Dios. El reino de Dios consiste en luz, es de luz, el reino de Dios es de luz. Jesucristo dijo, Dios es luz, Dios es espíritu. El apóstol Juan dice, Dios es amor. Entonces, es de luz. Y dice Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron en contra de ella. Algo más del reino de Dios. En el reino de Dios prevalece la verdad. Miren ahí en la diapositiva están los santos resucitados con palmas en las manos, un signo de adoración. Es de verdad. En 1 Timoteo 2:4 es claro que dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El propio Señor dijo, conoceréis la verdad os hará libres. Ahora, el reino de las tinieblas, vamos a hablar, el reino de las tinieblas es de caos y de desorden. Desde Génesis 1:2 y dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Así es el reino de las tinieblas. Ahora, decía yo que el reino de Dios estamos contraponiendo, ¿no? Mostrando. El reino de Dios es reino de amor. Juan, el apóstol, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, no, no es que Dios tiene amor, no, no. Dios es amor. Bueno, nosotros tenemos amor, pero el único que es amor es Dios, ¿verdad? El reino de Dios. Bueno, ahora el reino de las tinieblas es un reino que se basa en la acusación. La expresión del reino de las tinieblas es la acusación. Ahí vemos al abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí está una persona acusada, ¿verdad?
por el acusador de los hermanos, ¿no? Así lo llama la Biblia. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esa es una de las funciones del enemigo, la acusación. Ahora, el reino de Dios es poder. Cuando le dice el Señor una revelación a su apóstol Pedro, a su amigo, le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca, ¿cuál es la roca? La declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ok? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vean ustedes, ayer vimos las llaves, ¿verdad? Ayer estuvimos viendo todo este gran asunto. Ahora, el reino de las tinieblas es un reino de rebelión. Es de rebelión. Nosotros podemos ver todo esto en Ezequiel 28 y en Isaías 14, 13, 14. Ahí está el asunto de la rebelión, el ángel rebelde. Vamos a ver Ezequiel 28. No se olvide usted, 14 y 28, ¿eh? Isaías 14 y Ezequiel 28. 14 y 14, ¿cuánto da? 28. Es una mnemotecnia, ¿verdad? Una técnica de recuerdo. El reino de las tinieblas es de rebelión. Dice así Ezequiel 28, 15, 18. Vean, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Está hablando a Satanás. Hasta que se halló en ti maldad, causa de la multitud de tus contrataciones. Fuiste, como dice, lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, etcétera, etcétera, ¿no? En Isaías 14:13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí está la rebelión del reino de las tinieblas. Pero vamos a ver el reino de Dios. El reino de Dios es de autoridad, ya vimos que es de poder, que es de amor, es de luz. Y el reino de Dios tiene autoridad legítima, legítima. Cuando el Señor resucitado le dice a sus discípulos, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, es decir, todo poder, toda autoridad, toda exousia, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces el reino de Dios es de autoridad. Ahora, el reino de las tinieblas es de desobediencia, ¿eh? Es el principio de la rebeldía, ¿verdad? ¿Cuál es? Cuando la gente dice, yo hago lo que quiera, ¿y qué? Y dice Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia.
Vean ustedes, la obediencia agrada a Dios, ¿no? El reino de Dios va a traernos bendición y obediencia. Vean ustedes en Deuteronomio 30:19, en la ley divina, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mira qué buen consejo, ¿no? El Padre nos dice: escoge lo bueno, escoge la vida, ¿no? Entonces, el reino de Dios también es de intercesión, intercesión. Eh, Hoy tenemos un sacerdote que puede compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades. ¿Qué hace Jesús en el cielo? A ver, ¿crees que nada más está sentado ahí en el trono? No, él tiene una función sacerdotal intercediendo por todo lo que nosotros pedimos al Padre en su nombre. Su expresión es de intercesión, por lo cual dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Bendito sea el Señor. Adonai en las alturas. Bueno, hasta aquí hacemos una pausa eh, y finalizamos la presentación. Después seguiremos. Gracias, Ale. Bueno, voy a dar una explicación. Recientemente, no sé, creo que hace un par de domingos en nuestro sitio de la Escuela Apostólica Profética que tenemos los domingos, culto a las 12, es un culto, di una plática que quiero basarla también para hoy, unos extractos de que el Señor, bendito sea el Señor, desarrolló una pasión por sus metas. Padre, en este momento pido la asistencia, la ayuda, el consejo, el amor del Espíritu Santo para compartir esta palabra, mi Señor. A ti sea la gloria, mi Rey, en Cristo Jesús. Amén. Eh, es un cuadro antiguo, ¿no? Allí lo que estamos viendo. eh, y Jesús desarrolló una pasión por el cumplimiento de su misión, de su meta aquí en la tierra. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eh, esto la gente hoy, por alguna razón, en estas épocas lo celebra. Y debemos tener presente que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que estaba perdido? A ver, una cosa es algo perdido y una cosa es algo condenado. Debemos tener cuidado con el sentido que le damos a la palabra perdido. Lo perdido es algo que está fuera de su lugar. El Nuevo Testamento no quiere decir condenado, sino sencillamente lo perdido es algo que no está en su sitio, no se sabe dónde está. Es como cuando encontramos algo perdido, lo volvemos a tener, a poner en su sitio. Y una persona perdida no está en contacto con Dios. Y es Jesús, el Hijo de Dios, que nos viene a poner en contacto con su Padre y nuestro Padre. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Otra de las razones por la cual el Señor padeció tanto es que Dios lo ungió. Le puso una unción, una investidura extraordinaria, única. No habrá otro ser
la historia del universo, la historia de la tierra como Él. Lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y cuando Él vino a la tierra, ¿qué anduvo haciendo? Bienes, nada más. Ayudando, sanando, alimentando, animando, denunciando la injusticia, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sanó enfermos y él para cumplir, vamos a ver 7 heridas. 7 es la perfección, creo que él hasta en eso fue perfecto y tratamos de... La primera gran herida que tuvo fue una herida espiritual en su alma. Una ocasión él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. La oración en Getsemani, ¿verdad? Usted recuerda cómo por amor a usted, a nosotros, él estuvo en Getsemani. Getsemani significa la prensa de aceite donde se oprime, se apachurra la aceituna para que saque el aceite. Ahí él fue oprimido con el pecado de este mundo y estando en oración, dice el Evangelio de Lucas 22, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál es la copa? La copa de la angustia, del sufrimiento, de la tortura. Él ya conocía las escrituras, lo que decía el Salmo 22. Incluso se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, ahí estaba él en agonía. Algunos dicen, es que venció en el Gólgota. Yo creo que venció en Getsemaní. Porque ahí es cuando él sale de Getsemaní, ya sale decidido a lo que venga, a todo. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No es que él quisiera abandonar su misión, sino que él sabía lo horrible. La cruz, hermanos, fue un instrumento de tortura. Yo les he mostrado estos clavos terribles que cada que los tomo le valoro su amor por nosotros. Él expuso su temor humano frente a las aflicciones venideras, ¿no? Pero ahí afirmó su decisión de querer hacer la voluntad de Dios. Y creo que él estaba diciendo, los amo, Señor. Mm, La copa tendría que enfrentar el horror de la crucifixión. ¿Usted cree que al entrar a Jerusalén él no veía los cientos de crucificados que los torturadores romanos ponían? Eh, Ahora, Lucas menciona el sudor de sangre, ¿no? Era tal la concentración, esa frente perlada de sangre, hay algo que los médicos llaman hematidriosis. eh, es sangre con sudor. Era tal la concentración que tenía él en su oración que se rompían las finísimas venas capilares que están ahí junto a las glándulas sudoríparas y la sangre empieza a salir, aflora. Es un hecho científico. Algunos atletas después de correr llegan a tener hematidrosis. Jesús estaba en extrema agonía. Entonces, creo que Él es nuestro ejemplo en los momentos más sórdidos, más deprimidos. Jesús dijo, es la hora de las tinieblas. Le dijo a sus compañeros, a sus discípulos.
Él oró en el huerto de Getsemani. Esta herida del alma, dice, mi alma está muy triste, ¿verdad? Simboliza la oración, pero también la oración, bendito sea, en obediencia absoluta a Dios. Otras heridas, los azotes en la espalda. Cuando decimos por sus llagas fuimos nosotros curados, decimos gracias, gracias. Mateo 27, 26 dice entonces, Pilato le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. La crucifixión comenzaba típicamente azotando, flagelando en la espalda a las víctimas. Los romanos usaban un látigo especial, le llamaban flagellum. Consistía en cuero con pequeñas piezas de hueso de metal atadas en las hebras de cuero. Y el número de latigazos a Jesús no está registrado. Sin embargo, el número de latigazos en la ley judía era de 39. Decían ellos 40 menos 1 para que no se pasaran. Era requerido por la Torá y los contaban, ¿no? ¿Cuántos libros del Antiguo Testamento hay? 39. Eh, Durante el azotamiento era arrancada la piel y exponiendo las costillas óseas, ¿no? Mucha sangre se perdió, mucha, mucha. Decía yo en alguna ocasión que más o menos en los 80s, poco antes de los 90s, de los años 90, se reunieron especialistas de todo el mundo para estudiar las enfermedades terminales. ¿Qué son las enfermedades terminales? Las que no tienen curación. Hicieron una lista de las enfermedades que no tienen cura en la humanidad. En toda la humanidad. ¿Y cuántas crees que resultaron ser? 39 las enfermedades terminales. Y Jesús sanaba toda dolencia. Y es el mismo ayer, hoy, por los siglos, yo lo sé. Dice la Escritura, por sus llagas fuimos nosotros curados. Simboliza 39 libros, 39 enfermedades curadas mientras fue azotado. El rostro golpeado, Dios mío. Isaías 56 es muy claro. 700 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta lo vio. Lo vio como si lo hubiera estado presenciando. Escribe, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Antes de entrar al cuartel de soldados, contemplemos el sagrado rostro golpeado sin piedad, además de los azotes. Cuando leo en el diccionario, ¿qué dice? ¿Qué significa eso de que me mesaban la barba? Le arrancaron la barba a jalones. Los judíos se dejaban la barba, no hay algo más desagradable para un varón que le jalen la barba. Se la arrancaron, por lo menos ha de haber tenido una luxación mandibular. Hay un médico, una vez tomé un curso ahí, que los sufrimientos de Cristo, ¿no? Por lo menos le luxaron la mandíbula. Y cuando dice que entró ante la compañía,
La compañera la 10ª parte de una legión. Por lo menos 400 soldados lo escupieron. Cuando dice, no escondí mi rostro es puto. O sea, ¿quién fue el culpable? ¿Los romanos? ¿Los judíos? ¿El Sanedrín? Yo creo que nosotros, todos nosotros. Los discípulos lo abandonaron corriendo aterrorizados. Pedro negó conocer a Jesús. Judas lo vendió a precio de esclavo, 30 monedas. Una multitud pidió su muerte cruel. Dijeron, línchenlo, línchenlo, mátenlo, crucifíquenlo, ¿no? Pilato, pues por agradar al pueblo, pues él decía, no, el pueblo es primero. Los líderes religiosos. Ellos fueron los que, al ser tocados sus intereses, ¿no? No sé, a veces yo pienso, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos estado en esa multitud? Una semana antes decíamos, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, palmas en las manos, me quito el saco, lo pongo para que pase con su burrito. Pero una semana después, el rostro golpeado también significa el rostro de Dios, la faz de Dios, la corona de espinas. Pusieron sobre su cabeza una corona de espinas, dice Mateo 29, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían o le burlaban, diciendo, Salve, Rey de los judíos. Amados hermanos de este amado grupo, los soldados romanos llevaron a Jesús al pretorio, se burlaron de él, le pusieron una túnica escarlata, le pusieron una corona de espinas. Sentado allí se ciñe esa corona cruel, ¿no? Yo creo, ¿sabías tú que las espinas que le pusieron eran de una planta espinosa tóxica? Heridas que no cesan de sangrar. Dice la escritura que le golpeaban con una caña a nuestro amado Salvador para sumirle, ¿no? Más. Entonces, los arbustos espinosos de ahí de Palestina son además tóxicos. Una corona fue muy, muy, muy doloroso. Además, la burla, ¿no? El rey de los judíos, ¿no? Ya habían mandado poner el letrero en 3 idiomas, latín, hebreo, griego. Este es el rey de los judíos. Y lo hacían con lasaña, escupido, insultado. Cuando estuve en el lugar llamado ah, el Pretorio, ¿no? Allá en Jerusalén, cuando visité, hay una parte, una lápida, una roca, una plancha de piedra, donde todavía están rayadas eh, las como unas cruces donde echaban suertes, donde los soldados echaban ahí sus suertes. Esa corona de espinas era una burla, pero nos hace ver que Él es un rey, manso y humilde, rey de reyes, señor de señores, y es el siervo sufrido de Isaías, pero esa corona de espinas y de sufrimiento es la honra, ¿no? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué les dijo el Señor, no? Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días, espinos, cardos te producirán. Y Jesús vino a redimirnos de eso.
y luego lo llevan a un madero a ser colgado. ¿Qué decían las escrituras? Maldito el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Entonces, yo no me imagino a los pecadores tejiendo con sus manos, con guantes, no sé con qué, una corona de espinas. Pero ¿sabes qué simboliza? Simboliza la mente de Cristo. Estoy seguro que él estaba pensando como el verbo de Dios en la salvación de nuestras almas. Él estaba pensando, esto vale la pena. Las manos clavadas, aquí entro las manos. Dice Lucas 23:33, cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Hermanos, después de que la víctima era azotada, era forzada a llevar a su propia viga. Esa viga era un patíbulo, le llamaban, al sitio de la ejecución. Pudiese haber pesado 45 kilos y el bendito Señor, el Salvador, debilitado, ¿no? ¿Usted cree que en su juventud él no leía en la sinagoga de Nazaret el Salmo 22:17 alguna vez? Horadaron mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos, dice el Salmo 22:17. Entre tanto ellos me miran y me observan. Estos clavos de 18 centímetros de largo eran atravesados en las muñecas. En la foto están atravesando la mano, pero aquí en la muñeca hay un nervio mediano que hace que las ondas de dolor, fue mucho lo que sufrió el Señor, mucho, 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 de sus brazos explotaran el dolor en los hombros, en el cuello, simboliza nuestras obras y los pies clavados. Lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Todavía está ahí ese cerrillo, un cerrito de roca que se llama el lugar de la calavera. Tiene una forma de calavera, de veras se ve. Aunque en la parte de abajo los árabes construyeron una estación de cheruts, de autobuses, se pavimentaron, pero ahí está. Lo llevaron al lugar de la calavera y le dieron a beber vino mezclado con mirra. ¿Por qué les daban vino con mirra? Era una droga que les adormecía para que no les doliera. Y dice la escritura, mas él no lo tomó. Él escogió los clavos. Murió de muerte y muerte de cruz, no cualquier muerte. Dice que cuando le hubieran crucificado repartieron sus vestidos. Ahí en la cruz le ponían un pedacito de palo que se llamaba estipe y clavan sus pies con uno de esos clavos, perforan los dos pies al estipe para que él pudiese recargarse en ese palito, en ese estipe. Era para soportar a la víctima y causarle más agonía porque así se impulsaba con sus pies, sus piernas, y el peso del cuerpo no recaía sobre el sistema cardiorrespiratorio, ¿no? Es decir, podía respirar un poquito más y así la agonía era más lenta. Había crucificados que se estaban hasta 3 días. Bendito el Padre Eterno, bendito sea que solamente permitió 3 horas. Ese
Esa cruz, el estipe, era para que él pudiera anhelarse. Imagina cómo estaba colgado, no podía respirar si hubiera estado, pero con el estipe en los pies podía impulsarse y las muñecas, los brazos, una presión tremenda. Hermanos, de verdad, amo a Jesús. Simboliza nuestro caminar con Dios. Y si fuera poco, aún estando muerto, dice Juan 19, 33, 34, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Si no hubiera muerto, hubieran llegado con una masa, un mazo terrible, un marro, y le hubieran partido las piernas para que entonces ya sus piernas ya no lo soportaran en el estipe y muriera de un paro cardíaco. Pero como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas y uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió agua y sangre. Esto lo vio Juan, entonces ahí tuvo una hipoxia por el estrés, por el dolor, posiblemente se le rompió el corazón, una ruptura cardíaca, dicen los analistas, ¿no? Eso fue el shock hipovolémico, por eso salió agua y sangre, agotamiento, asfixia, dolor, y yo creo que es difícil hablar de esta tortura y hablar de amor. Yo quiero decirte que el Señor sigue diciendo, te amo, te amo, te amo, te amo. Valió la pena. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Finalizo la presentación y bendigo al Señor